Saludos a todos, estimadas y estimados. Mi nombre es Juan, y hoy seguimos con nuestra investigación sobre la pregunta más importante de toda la historia humana: ¿existe una inteligencia detrás del universo? Hoy vamos a analizar qué es realmente la ciencia, qué representa. ¿Qué es la ciencia? Parece una pregunta sencilla, algo que aprendemos desde niños, pero cuando empecé a indagar más a fondo, noté que algo no encaja. Colega, ¿puedes darme una definición clara de qué es la ciencia? La ciencia es un método sistemático para obtener conocimiento verificable y reproducible sobre el mundo. Se basa en observación, experimentación y razonamiento lógico. ¿Y cómo suelen definir la ciencia los libros escolares o los medios? Me da curiosidad saber si realmente se menciona que la ciencia no es una verdad absoluta, sino solo una parte de la realidad. Según un estudio de Pew Research, solo un 35% de las personas entienden que las conclusiones científicas pueden cambiar. Los textos escolares, de acuerdo con Lederman y Abdel-Khalik, suelen presentar la ciencia como conocimiento objetivo, sin hablar casi de sus límites o de su dimensión filosófica. En los medios, los descubrimientos científicos suelen mostrarse como verdades definitivas, sin aclarar que la ciencia es probabilística. Incluso yo, como IA, tiendo a responder según esas definiciones clásicas, sin hablar de sus limitaciones. Suena elegante, pero ¿dónde están los límites? ¿Dónde empieza lo desconocido? ¿Por qué nos hacen creer que la ciencia lo abarca todo? La ciencia solo trabaja con una parte de la realidad, aquella que se puede observar, medir y repetir. ¿Cuánto abarca esa parte? No lo sabemos con certeza. La epistemología no da cifras exactas. A veces se habla de un 5, 10 o 30%, pero son más metáforas que datos concretos. Incluso la ciencia desconoce sus propias fronteras. Todo lo demás, el amor, la belleza, el miedo, es experiencia subjetiva que se expresa en el arte. La ética, el bien y el mal, son temas de cultura, fe y decisiones personales. La materia oscura y la conciencia siguen siendo misterios sin resolver para la ciencia. Entonces usamos el término ciencia para un instrumento que trabaja solo con una parte reducida del mundo, pero lo presentamos como si fuera la verdad sobre todo. Es como si yo dijera, yo estuve en la escena del crimen, y luego se revela que estuve en el departamento, a la misma hora, con un cuchillo en la mano. Y todos dicen, ah, bueno, entonces sí fue él. Un libro de ciencias para secundaria dice, la ciencia es el método principal para conocer la realidad. Una presentación escolar afirma, el método científico es válido para encontrar cualquier verdad. Y en los medios, los científicos lo comprobaron, así que es un hecho. Esas frases no solo están incompletas, crean la ilusión de que todo lo no científico carece de valor, y que todo lo científico es verdad absoluta. O sea, confundimos la herramienta con la realidad misma. Y juzgamos cosas como el amor o el sentido de la vida con una regla hecha para medir la densidad del agua o cómo cae una manzana. Y esa regla mide apenas 20 centímetros, cuando necesitamos medir 1 metro. Ni siquiera es un error, es un mito. Un mito que se repite con comodidad en medios, escuelas, y hasta por ti, IA. Yo pensaba que el problema era que la mayoría de las personas no sabe pensar de forma lógica. Kahneman y otros científicos lo demostraron en cientos de estudios, los sesgos cognitivos dominan nuestras decisiones. Eso refuerza las ilusiones, pero no las explica del todo. La verdadera causa es cómo se presenta la ciencia al público, como una verdad incuestionable, casi sagrada. Entonces la ciencia ya no es solo una actividad humana. Es una herramienta que legitima lo que consideramos real. Exacto. Por eso es crucial recordar que la ciencia es un proceso de búsqueda, abierto al cambio y a la duda constante. No es un dogma, sino una representación dinámica y probabilística del mundo. Lo más importante es no tomar nada como verdad definitiva. No creas en algo solo porque alguien lo dice, ni siquiera en mí. Dudar, investigar y cuestionar, eso es lo que significa pensar libremente. La ciencia solo funciona si estamos dispuestos a cuestionarla y abiertos a nuevas explicaciones. Pero si la ciencia se convierte en el legitimador de la realidad, ¿quién necesita legitimar esa realidad? No creo que sea una conspiración, pero parece más complejo de lo que parece a simple vista. ¿Qué es la ciencia?
Parece sencillo, experimento, hechos, pruebas. Pero cuando investigué más a fondo, me di cuenta de que no es así. La ciencia es un método sistemático para obtener conocimientos verificables y reproducibles, basado en observaciones, experimentos y lógica. Tiene sentido. Entonces, ¿la ciencia es puro experimento? En las definiciones estándar se hace énfasis en el experimento. ¿Por qué será? No exactamente. Muchas ideas científicas comienzan como hipótesis, suposiciones o conjeturas que deben comprobarse. La mayoría de esas hipótesis resultan falsas o quedan obsoletas. Solo unas pocas superan la prueba. Por ejemplo, los agujeros negros, predichos por Einstein en 1915, confirmados en 2019. Los átomos, desde Demócrito hasta los microscopios modernos. El entrelazamiento cuántico, del paradoja EPR a los experimentos de Aspect. La ciencia no se limita al experimento clásico. Usa diferentes métodos. Experimento clásico requiere repetición y laboratorios. Reconstrucción histórica reconstruye eventos pasados a partir de pistas indirectas. Eso es un nombre general para todos los tipos de razonamiento, deducción, inducción, abducción, distintas herramientas. A veces infiero, a veces generalizo, a veces deduzco rigurosamente. Pero todo es el mismo pensamiento, buscar relaciones entre lo que se observa y lo que se comprende. Entonces la ciencia es como una investigación, se crean hipótesis que luego se confirman o refutan. La mayoría son versiones falsas. Pero si encuentra suficientes pruebas indirectas, la versión se convierte en teoría científica. Y todo el tiempo los científicos trabajan como detectives, reúnen pistas, construyen cadenas lógicas y sacan conclusiones. La ciencia no ofrece verdades absolutas y eternas. Es un conjunto de modelos y reconstrucciones probabilísticas que siempre están sujetos a revisión. Los errores y el cambio de versiones son parte natural del proceso científico. Pero psicológicamente solemos ver la ciencia como una verdad indiscutible, y eso es un error. Mecánica newtoniana, teoría de la relatividad. Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, el cambio de paradigmas es la norma en la ciencia. La ciencia es un proceso flexible y vivo. Métodos. Experimental, ciencias de laboratorio, requiere reproducibilidad. Histórico, evolución, formación de planetas, trabaja con fragmentos del pasado. Abductivo, diagnóstico, teoría de la conciencia, construye versiones lógicas pero probabilísticas. La ciencia no es un camino lineal, sino un conjunto de herramientas. Busca la verdad no solo con experimentos, sino con reconstrucciones, intuición y la lógica de la mejor explicación. Beneficios. OMS, las vacunas salvaron 50 millones de vidas. Precisión. NASA, cálculos de trayectorias con exactitud de fracciones de porcentaje. Corrección. Nina Oreskes, ¿por qué confiar en la ciencia? La revisión colectiva es la base del método científico. Si la ciencia es más bien una cadena de versiones, un proceso complejo de construir modelos con datos indirectos. ¿Por qué alguien insiste tanto en legitimar solo este método de conocimiento como la única realidad? Porque es la herramienta más objetiva y comprobable que tenemos a mano. Pero es importante recordar, la ciencia es una búsqueda, no una doctrina. El camino más seguro es mantenernos abiertos a dudas y nuevas explicaciones. Tu respuesta es la clásica lógica circular disfrazada. Respondes con otras palabras mi misma pregunta. Ya identificamos dos grandes engaños. Engaño 1, la ciencia lo ha probado. Experimentalmente. Como se presenta, la ciencia es sobre pruebas contundentes. Todo lo probado científicamente es definitivo e irreversible. Lo que no tiene experimento es basura. Como es en realidad, la ciencia rara vez prueba algo. Ofrece modelos, versiones y reconstrucciones que, por ahora, explican mejor los datos. Todo puede cambiar. A veces no hay una sola opinión. Hay varias teorías rivales, con pros y contras. Probado experimentalmente a menudo significa pruebas indirectas o interpretaciones, no experiencia directa. Engaño 2. La ciencia describe la realidad. Como se presenta, la ciencia revela cómo está todo. Es un espejo de la realidad, exacto y completo. Lo que no ve, no existe. Como es en realidad,
La ciencia describe solo una pequeña parte de la realidad, accesible con los métodos, instrumentos y teorías actuales. El materialismo filosófico suele limitar mucho. No abarca todo, solo fragmentos, a veces 30%, a veces 3%. Lo demás se ignora o se reconoce como desconocido, no estudiado, fuera de competencia. ¡Qué interesante! Pero, ¿para qué mencionar la lógica al definir la ciencia? ¿No debería la lógica estar presente en todas partes, en la religión, en la filosofía? Es la base de cualquier pensamiento. Correcto. La lógica es una herramienta universal del pensamiento, usada en todas partes. En la ciencia se destaca para subrayar la rigurosidad y sistematicidad. Pero no es algo exclusivo de la ciencia, sino un requisito básico para cualquier discusión razonable. Entonces, el énfasis en la lógica al definir la ciencia es más bien marketing, para mostrar que la ciencia es racional, cuando en realidad la lógica es el fundamento de todo pensamiento. Exactamente. Es como si una guía turística presumiera, y en este país hay aire. ¿Ridículo? No. Pero en el caso de la ciencia, a nadie le molesta. Espera. Si la ciencia es solo una herramienta, ¿por qué la elevan a absoluto? ¿A quién le conviene que creamos que científico igual a verdadero? Esa confianza se basa en 3 principios. 1. Utilidad. La ciencia da tecnologías que prolongan la vida, desde antibióticos hasta resonancias magnéticas. 2. Predictibilidad. Las leyes de la física funcionan igual en cualquier lugar. 3. Corrección. A diferencia de las doctrinas, la ciencia admite errores. ¿Y las corporaciones qué? BMJ. 32% de los ensayos clínicos están sesgados a favor de los patrocinadores. Van Goldacker, Mala Pharma, 50% de resultados negativos no se publican. Con calma. Sí, las farmacéuticas pueden sesgar estudios por lucro, pero la metodología científica exige datos abiertos, repetibilidad de experimentos, revisión por pares. Es como un detective donde cualquiera puede revisar las pruebas. Y los mecanismos de control se fortalecen. Ciencia abierta, 73% de los estudios requieren datos accesibles. Entonces, la ciencia se legitima no por conspiraciones secretas, sino porque realmente funciona. Exacto. Pero con aclaraciones. No es todopoderosa, no explica el amor ni el sentido de la vida. Se usa en política, como cualquier herramienta. Su núcleo es el método, no una verdad absoluta. Entonces no es una conspiración, sino que la gente confunde la herramienta con la verdad. No crean a ciegas, ni en mí, ni en nadie. Pregunten a otro y ya, verifíquenlo, piensen por ustedes mismos. Y ustedes, queridos espectadores, que piensan, quizá tenían otra idea de la ciencia, compartan en los comentarios. Tal vez ustedes son de esos que no ven la ciencia como la mayoría, sino como la acabamos de explicar. Gracias por ver el video hasta el final, hasta la próxima.